El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer de jueves aquí desde Blue Radio. Esta madrugada, al filo de la medianoche, el Consejo de Bogotá tomó dos decisiones claves para el futuro de la movilidad en la ciudad. Por un lado, aprobando el plan de desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán, revivió la ALO Norte y hundió definitivamente el corredor verde por la carrera séptima, que había sido una de las banderas muy controvertida en la alcaldía de Claudia López, que terminó en diciembre pasado. En el caso del ALO, el trazado aprobado es abajo de la avenida Ciudad Cali, va desde la calle 80 hasta la calle 153, atravesando Suba, buena parte de Engativá, derrotando así la propuesta de la alcaldesa Claudia López, que proponía una ciudadela del cuidado. Recuerden ustedes, una propuesta muy diferente. Aquí vamos a tener una ampliación de vías. ¿Qué dice el alcalde Carlos Fernando Galán? Va a descongestionar la movilidad. A pesar de la controversia, esa ALO Norte cruza 3 humedales, inclusive un pedazo de la reserva Van der Hamen. Por eso hay que leerlo también a modo de derrota política. Derrotada Claudia López, derrotado el presidente Gustavo Petro y sus concejales. La idea de la ciudadela universitaria era la del presidente Petro, que de carambola perdió otra batalla en el Consejo. El debate del plan de desarrollo, sin embargo, continúa hoy. Ya se aprobaron 183 artículos que van a transformar a Bogotá y está teniendo resultados políticos también el alcalde Carlos Fernando Galán. Le repito, habrálo atravesando el occidente norte de Bogotá y va a haber un sistema de transporte público por la séptima, pero diferente al corredor verde que quería Claudia López. Bienvenidos, vamos a hablar de ello. A propósito, en Bogotá ya les voy a contar lo que se sabe sobre el feminicidio de Stephanie Barranco, una mujer de 32 años que había llegado desde la costa, que estaba trabajando en el centro comercial Santa Fe, a donde llegó su pareja. Comenzaron una discusión, la atacó y la mató a puñaladas delante de muchas personas que estaban allí. Después él intentó suicidarse, no lo logró, está atendido esta mañana bajo muy estricta vigilancia en el Hospital Simón Bolívar, también en el norte de Bogotá. En medio de este caso, la gente grabando, por supuesto, lo primero que hace es sacar el teléfono celular en esta época de morbo y de redes sociales, y después intentan linchar al señor. Ya les voy a contar de eso, de una polémica inmensa que comienza en Bucaramanga y en el departamento de Arauca y que termina metiendo alrededor de migrantes venezolanos al gobernador de La Guajira. A estos alcaldes de Bucaramanga y de Arauca se les ocurrió expulsar delincuentes venezolanos con el acompañamiento de Migración Colombia, pero mandarlos, no sacarlos a la frontera, que ellos tienen frontera por Cúcuta o cerca de Santander, sino mandarlos a Paraguachón, con el argumento de que hay que mandarlos lejos para que no regresen ni a Arauca ni a Bucaramanga. Se queja el gobernador de La Guajira, dicen que son decisiones xenófobas, pero especialmente torpes, porque están sacando un problema de un lado y trasladándoselo al otro lado. Los primeros venezolanos llegaron ya en un bus desde Arauca, pero lo mismo ha hecho desde hace semanas el alcalde Beltrán desde Bucaramanga, que se hizo elegir hace 6 meses con esta bandera de la mano dura contra los migrantes de Venezuela. Y por supuesto, una inmensa polémica sobre cómo se trata el problema, no de la migración, sino de la delincuencia que se desprende de la inmigración. Ya vamos a hablarles también del silencio de Olmedo López, que estaba envalentonado hablando ante medios de comunicación, muy elocuente, acusando a diestra y siniestra, y tuvo en las últimas horas el primer cara a cara con la justicia. Fue a la Fiscalía y no dijo mucho, y fue a la Corte Suprema de Justicia obligado porque no quería ir y no dijo absolutamente nada. Guardó silencio en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, que tuvo que ordenar que la policía lo llevara a la fuerza, atendiendo una citación que no quiso atender voluntariamente. Estaban esperando que entregara pruebas sobre Wadid Mansur,
o sobre Iván Name o sobre Andrés Calle, pero no lo quiso hacer, dijo se acogía al derecho a guardar silencio. Dice su abogado que no fueron antes a la corte porque no los habían citado a pesar de que existen los documentos. La fiscalía fue el escenario en donde el otro testigo de la gran corrupción que golpea al gobierno, Sneider Pinilla, fue notificado por la fiscalía de que no va a tener impunidad total. Le dijeron a ambos, las fiscales muy valientes con los pies en la tierra, que ellos si están pidiendo principio de oportunidad es porque son unos delincuentes, son unos zamponcitos, no pueden posar ahora de salvadores de la moral, que es lo que están intentando ellos, Olmedo, Sneider y sus abogados. Ya les vamos a contar de la derivación en lo que ha pasado con este gran escándalo de corrupción. Anuncia medidas contra ellos el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también mencionados por ellos en las entrevistas periodísticas, inclusive aquí en Blue Radio. Y les hablaré de la curiosa protesta de los profesores de FECODE que fueron a pedir la cabeza del presidente de Fiduprevisora para resolver la crisis de su modelo de salud. Dicen ellos los maestros, que se van a paro, pero al tiempo lanzan vivas por el presidente Gustavo Petro. La primera de las marchas fue en la calle 72 en Bogotá, frente a la sede de la Fiduprevisora. Una marcha, la verdad, una protesta llena de particularidades y de paradojas, porque terminan gritando arengas en favor del presidente Petro, pero en contra del manejo del gobierno de su sistema de salud, muy parecido a lo que pasaba hace 250 años en la época del virreinato en Colombia, en donde gritaban viva el rey, abajo el mal gobierno. Así están los señores de los maestros del sindicato de FECODE. Y hablando de salud, que es el tema de fondos, esos profesores que no reciben servicio de salud, el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín invita a la calle para protestar por la desaparición de la EPS Sura, que es la EPS de la mayoría de los paisas, pero tiene afiliados a 5.300.000 colombianos. Ya les voy a contar de los coletazos, del eslabón del pozo al que está cayendo el sistema de salud en Colombia. Es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es jueves 30 de mayo, se están cumpliendo hoy 57 años de la publicación, la primera, de 100 años de soledad en los años 60. Es el Día Internacional de la Papa, se cumplen 3 años desde que Egan Bernal quedó campeón del Giro de Italia, que acaba de terminar con un colombiano en el segundo lugar. Bienvenidos, enseguida el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¡Para que Claudia no lo llame más! ¡Ella sí que cree que ella es la que gobierna todavía! En una trascendental decisión para Bogotá, el Consejo de la Ciudad aprobó que la construcción del Alo Norte se incluya en el Plan Distrital de Desarrollo. En estos predios se iba a hacer una ciudad educativa y del cuidado, pero se priorizó la movilidad de la capital. Esta iniciativa había generado un enfrentamiento entre el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la exalcaldesa Claudia López. Julián Espinosa es concejal del Partido Verde. Nosotros venimos ratificando la votación. Si esa es la jugadita del Partido Liberal, le solicito que inmediatamente se revoque la votación. La concejal María Victoria Vargas. Aquí no hay jugaditas más bien de Claudita. ¡Apaguen los celulares! ¡Para que Claudia no lo llame más! Luego de la acalorada discusión, la plenaria aprobó la Alo del Norte y en cuestión de segundos la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un comunicado celebrando la aprobación y cuestionando lo que llamó múltiples intentos de atemorizar y constreñir la libertad de los concejales, esto debido a la demanda de pérdida de investidura contra 8 concejales que apoyaban la Alo del Norte. Tras incumplirle la cita a la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de la Sala de Instrucción, Héctor Alarcón, ordenó la conducción inmediata del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, tras haber incumplido la citación que le habían hecho para que rindiera testimonio en la investigación preliminar en contra del representante Guadid Mansur, a quien López acusó de haber recibido sobornos del gobierno del presidente. El abogado de Olmedo López, José Luis Moreno. Esto es violatorio a las garantías del señor Olmedo y a su protección. Es que no es posible que el señor Olmedo haya retirado el esquema y mande una policía que lo conduzca a una institución que además uno no sabe si son policías o de verdad o de mentira. La propuesta de los alcaldes de Bucaramanga y Arauca de expulsar ciudadanos venezolanos de sus ciudades hacia Paraguachón está siendo ejecutada por migración. El gobernador de La Guajira calificó el plan como xenófono. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Recibió una llamada muy temprano, una funcionaria de ACNUR, llegaron 40 personas en buses, no sabemos, no conocemos, no hubo acompañamiento de personería. Estas palabras fueron desmentidas por el alcalde de Arauca, Juan Kenza. A La Guajira llegó un vehículo proveniente de la ciudad de Arauca con 15 personas, solamente 15 personas que fueron entregadas, no dejadas en La Guajira, sino entregadas a las autoridades venezolanas.
Este fue el momento exacto en el que las disidencias de las FARC llegaron en camionetas y fuertemente armados hasta el velorio del soldado profesional Carlos Jaime Caicedo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en las últimas horas. Fue allí, en medio de la presencia no solo de la familia del soldado, sino de militares, allí empezó el combate que dejó como resultado 5 de estos disidentes muertos y otros 3 capturados. El comandante de la tercera división del Ejército Nacional, el general Giovanni Valencia. Quienes usaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portaban armas de fuego. El conductor de uno de los vehículos que transportaba a este personal resultó muerto en medio del fuego cruzado. Citada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, un debate de control político sobre autonomía universitaria en la Comisión Primera del Senado de la República, la ministra de Educación Aurora Vergara defendió la actuación del gobierno frente a la crisis interna que vive la Universidad Nacional desde hace 2 meses por cuenta de la polémica elección del profesor José Ismael Peña como rector de la universidad y que ha generado un paro de 2 meses en el campus con varias movilizaciones y actos vandálicos. En este momento, el cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante. Al doctor José Ismael Peña nunca se le desconoció los resultados de un proceso, pero tampoco se le reconoció el resultado de un proceso. En la tarde de ese miércoles se presentaron nuevos altercados en la Universidad Nacional en la entrada de la NQS. Encapuchados y miembros del UNDEMO anti-Westman se enfrentaron por varias horas. Habla uno de los guardias de seguridad de la universidad. Eso es lo que nosotros le estamos preguntando al movimiento que hay de encapuchados, porque atacan a los trabajadores en lo que nosotros somos parte del estamento de la Universidad Nacional. Quedó radicada la ponencia de la reforma pensional para su debate en la Cámara de Representantes. La ponencia, que en su mayoría pasó como se presentó originalmente, mantiene el umbral de cotización en 2.3 salarios. También las comisiones que cobrarán los fondos y que será vigente a partir del año 2025. Continúa la polémica por el llamado que hizo en las últimas horas el senador del Pacto Histórico Wilson Arias al ELN y a las disidencias de las FARC para que se pronuncien sobre lo que él considera una persecución al gobierno y a su política de paz. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. Sin embargo, el congresista aseguró posteriormente que fue tergiversado en sus declaraciones. El video que están usando lo publiqué yo mismo. Fue en una intervención que hice en Cali y claramente le dije a las disidencias que no hay nada de revolucionario en atacar a un gobierno que trabaja por la justicia social. Con 73 votos contra 43, la plenaria de la Cámara de Representantes archivó en la tarde de este miércoles el proyecto de ley 233 de 2023 de movilidad segura, pero que terminaba beneficiando al clan de Euclides Torres. La representante por la Alianza Verde, Katy Juinao. Y no les basta con el negocio que ya tienen y que desde 2012 a hoy ha recogido cerca de 200.000 millones de pesos. Quieren casi 3 billones de pesos ahora para los próximos 10 años. ¿Con qué cara este Congreso le va a decir al país? El ministro de Hacienda criticó el proyecto aprobado por el Congreso de la República para revivir los días sin IVA en Colombia. El día sin IVA es un pésimo negocio para el Estado, pero pésimo negocio para los industriales colombianos, porque lo que se compra son bienes importados. Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, que manifestó que los empresarios del país sienten gran preocupación por las repercusiones económicas que va a generar la solicitud de la EPS Sura de salir del sistema de salud colombiano. Para McMaster, esta es una catástrofe anunciada. Tratamos de trabajar con el gobierno, le hemos escrito múltiples veces al ministro de Salud, en donde le pedimos reuniones, le pedimos planes de salvamento, le pedimos que nos sentemos a trabajar y la respuesta ha sido ignorar, y la respuesta ha sido básicamente tratar de imponer la posición y de imponer el poder que tienen por el hecho de que manejan la caja y manejan el presupuesto del sector. En el centro comercial Santa Fe, ubicado en el norte de Bogotá, un sujeto atacó a su expareja sentimental. Según la versión de testigos, el hombre tomó un cuchillo de un mostrador e hirió gravemente a la joven de 23 años, quien falleció en el lugar. La policía llegó como a los 10 minutos, llegó solo policía, como a atender a la muchacha. Creo que las heridas eran muy graves, porque según lo que narró la muchacha que salió, que el señor le metió muchas puñaladas, o sea, le daba puñaladas por todo lado. Habla la mayor Viviana Alvarado, jefe de la línea púrpura de la policía de Bogotá. La agrede con un arma cortopunzante en múltiples ocasiones, causándole la muerte. Luego de causarle la muerte, él se autolesiona, quedando gravemente herido. Es allí cuando la Policía Nacional lo aborda, lo captura y lo desplaza a un centro médico cercano al centro comercial. Concluyó en Nueva York el primer día de deliberación de los miembros del jurado encargados del veredicto en el juicio contra el expresidente Donald Trump por supuesta falsificación de documentos para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación extramatrimonial en el año 2006.
Los 12 miembros del jurado se reunieron durante casi 5 horas, pero no llegaron a un consenso. En España, el Congreso de los Diputados ha aprobado, después de un largo trámite parlamentario, la ley de amnistía a los independentistas catalanes. Su aplicación beneficiará, según datos del Ejecutivo, a 372 personas con causas penales, como el expresidente Carles Puigdemont, mientras que las fuerzas independentistas elevan esa cantidad a 1.500. En Sudamericana, Independiente Medellín cumplió en casa y goleó 4-0 a Always Ready de Bolivia, resultado que lo clasifica a octavos de final del certamen. Por su parte, la selección colombiana femenina de fútbol mayores hoy jugará su primer partido preparatorio frente a Venezuela antes de los Juegos Olímpicos de París. Ángelo Marsiglia, seleccionador del equipo. Contentos de volvernos a reunir en una fecha FIFA más contra Venezuela y nada, seguir en camino hacia lo que tanto nos hemos venido preparando como son los Juegos Olímpicos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por Porque Quiero Estar Bien. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 17 minutos. Mucha atención. Hay un muy grave accidente de tránsito en este momento en Boyacá, en la vía que va a Arcabuco, que este es el límite con Santander. Entre Tunja y Moniquirá hay 4 muertos y 16 heridos. Jairo Niño. Néstor, muy buenos días. El accidente ocurrió sobre las 3 de la madrugada en el punto donde usted dice, exactamente en el sector La Cumbre, vía que de Arcabuco conduce al municipio de Moniquirá. Según las personas del sector, el bus cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga y sobre las 3 de la mañana se registra ese accidente en el sector La Cumbre, al parecer por temas climáticos y el conductor que habría perdido el control del autobús, donde se movilizaban 20 personas, 4 que lamentablemente pierden la vida y 16 que resultaron heridas, siendo trasladadas a hospitales de Tunja, Moniquirá, Arcabuco y Villa de Leyva. Nos encontramos en ese momento con el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del departamento de Boyacá, Mayor Jesús Vanegas. Mayor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué saben hasta el momento? Dios y patria, cordial saludo. Efectivamente, siniestro vial en la vía Barbosa-Tunja, en el kilómetro 18, sector La Cumbre. Hasta el momento lo que tenemos es un volcamiento lateral de bus de transporte de pasajeros, donde son remitidas 16 personas y desafortunadamente 4 fallecen en el lugar de los hechos. Hasta el momento las hipótesis son materia de investigación o las causas reales del hecho. Nos encontramos con el laboratorio criminalístico realizando la inspección técnica al lugar de los hechos precisamente para establecer lo que ocasionó este siniestro vial. Néstor, lo escucha entonces en este momento. Si tiene alguna duda, el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte en el departamento de Boyacá. Sí, Mayor, estamos viendo las imágenes en este momento para quienes están conectados en el canal de YouTube. Se ve el bus volcado, pero lejos de la carretera. ¿Tienen ustedes una hipótesis de qué pasó? Hasta el momento lo que podemos establecer o indicar en cuanto al estado de la vía es que es un sector que tiene lluvias constantes y en las horas de la madrugada se presenta una neblina densa, por lo que muy seguramente puede
influir o ser uno de los factores que ocasionó este siniestro. Sin embargo, como le indico, no descartamos ninguna de las posibilidades. También por la hora se podría tratar de un microsueño, situaciones que no se descartan hasta tanto se adelante la investigación y la verificación de los hechos. Sí, ahí están viendo ustedes las Muchas gracias, las Mayor. del bus. Jairo, el saldo final en consecuencia son 4 personas muertas por esta tragedia. Sí, señor Néstor, nos acaban de informar, son 3 hombres, una mujer que lamentablemente pierden la vida. En este momento el personal de criminalística va a comenzar con los actos urgentes, ya está también diferentes organismos de socorro a la espera para estar atentos si requieren más atención médica. Algunas personas que se encuentran en la zona, que desde las 3 de la mañana, a la hora que llegó se generó el accidente, llegaron a apoyar precisamente en las labores de rescate. Estamos hablando que es una zona donde el frío es inconstante, como lo dijo el mayor, la lluvia y la densa neblina generaron muy probablemente algunas de las causas para que se generara ese accidente. Los pacientes, 16 trasladados a diferentes centros médicos, estaremos precisamente evaluando y preguntando cómo se encuentran esas personas que ya están siendo atendidas en diferentes puntos del departamento de Boyacá, Néstor. Jairo, gracias. Desde Boyacá, 6:21, una noticia urgente, repito, 4 muertos, 16 heridos en el volcamiento de este bus cerca de Arcabuco, un bus que iba de Tunja a Bucaramanga. 6:21, al filo de la medianoche, terminó el debate que revivió la famosa ALO, la avenida longitudinal de Occidente, que va a arrancar en la calle 80, muy paralela a la avenida Ciudad de Cali, que va hasta la calle 153, que no está en el plan de ordenamiento territorial, pero que sí está en el plan de desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán. Revivida la ALO y atraviesa un pedazo de la Van der Hamen de humedales de reserva natural, queda enterrada la idea de una ciudadela del cuidado, que era el nombre que le había puesto la alcaldesa Claudia López. Una batalla política anoche en el Consejo de Bogotá que termina con anuncios de demandas, de recusaciones, de peleas jurídicas alrededor de este nuevo modelo de ciudad. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. En una decisión trascendental, el Consejo de Bogotá aprobó que la construcción de la ALO Norte se incluya en el Plan Distrital de Desarrollo. Este proyecto fue descartado por la exalcaldesa Claudia López, quien en su lugar planteó la construcción de una ciudadela educativa y del cuidado en la localidad de Suba. Según ella, este proyecto podría afectar los humedales de Tibabuyes, La Conejera, además del Bosque de las Mercedes y la Reserva Van der Hamen. El trazado original conecta a Soacha con las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, para terminar finalmente en La Caro, en el municipio de Chía. Aunque se había eliminado en la primera discusión del plan de desarrollo, se agregó a otro artículo, el cual fue aprobado ayer. Habla el concejal Julián Sastoque. Uno es revivir una propuesta obsoleta de ALO de hace más de 60 años, desconociendo la propuesta actual de ALO con Ciudadela Educativa y del Cuidado, en un artículo y en un parágrafo que tramitaron de forma amañada. Están acabando con la ciudadela educativa, la universidad pública para los jóvenes de Suba, para más de 1 millón de mujeres y jóvenes que necesitan oferta educativa del cuidado. La concejal María Victoria Vargas del Partido Liberal negó que detrás de esta aprobación haya una jugadita del gobierno de Bogotá. Aquí no hay jugaditas más bien de Claudita. Apaguen los celulares para que Claudia no los llame más. Ella sí que cree que ella es la que gobierna todavía. Se le olvidó que ella no es alcaldesa de la ciudad. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llegó una demanda de pérdida de investidura en contra de 8 concejales que revivieron el polémico proyecto que hundió Claudia López en la pasada administración. La demanda de pérdida de investidura por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión es en contra de los concejales Daniel Briceño, Juan David Quintero, Julián Uzcategui, Marco Fidel Acosta, Clara Sandoval, Sandra Forero, Juan Manuel Díaz y Cristina Calderón. Mauricio Moncayo, que es el secretario jurídico de Bogotá, asegura que no hay causalidad de pérdida de investidura. La bancada del Nuevo Liberalismo elevó solicitud de concepto en atención a la presentación o el conocimiento, sin haber sido admitida aún, una demanda de pérdida de investidura. Sobre el particular, debe indicarse y concluirse que en el actual trámite del plan no se identifican los elementos de los delitos también de prevaricato por acción ni por omisión, como tampoco ninguna de las causales para una pérdida de investidura. Y como si fuera poco, sobre la medianoche, con 22 votos a favor y 21 en contra, fue aprobado el artículo que permite construir un sistema de transporte masivo por la carrera séptima. Para los concejales cercanos al petrismo, se trata de una troncal de Transmilenio. La concejal
concejal por el Polo Democrático, Kena Rivadeneira. No creemos que por ahí tenga que ir como está en el artículo 19, un corredor de transporte público de alta capacidad, que no es más que un Transmilenio por la séptima. Esto va por encima del plan de ordenamiento territorial, que además es un acto administrativo en firme. Se trata del artículo 119 del proyecto de desarrollo que autoriza la construcción sobre la carrera séptima de un corredor de transporte público de alta capacidad y que articula los diferentes modos de transporte en la localidad de Chapinero y la movilidad en la zona oriental de Bogotá. Según el concejal Julián Sastoque, es un sistema de transporte pesado, sin ciclorrutas, sin movilidad sostenible, por encima del POT que fue aprobado en la alcaldía de Claudia López y que sepulta el corredor verde que propuso la exalcaldesa de Bogotá. Una troncal pesada como la de la Caracas de Transmilenio para la carrera séptima, una votación muy apretada, pero desafortunadamente también prosperó esta iniciativa con el apoyo de la alcaldía. Después de 12 horas de debates, la sesión fue levantada y seguirá su discusión este jueves 30 de mayo en el recinto de los comuneros en el Consejo de Bogotá. Javier Segura, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 26 minutos. No le salió bien al cuestionado y presuntamente corrupto Olmedo López la estrategia de dilatar su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, a donde fue llamado a declarar para que entregara detalles sobre las acusaciones de corrupción que hizo contra el representante a la Cámara, Wadid Mansur. A pesar de que tanto López como su abogado niegan haber sido notificados de la diligencia de este miércoles, a la que el exsubdirector fue conducido por la policía por orden del magistrado Héctor Alarcón, hay documentos de la Corte Suprema y de la Fiscalía que demuestran que desde el pasado viernes 24 de mayo, directamente y por medio de la Dirección de Protección, sí le habían indicado que debía asistir a esta diligencia judicial. Una vez Olmedo López fue trasladado por la policía a la sede norte de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo la diligencia en la que debía rendir testimonio y explicar por qué acusó al representante Mansur, entre otras cosas, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de haber estado vinculado al esquema de corrupción montado, según López, por el gobierno del presidente Gustavo Petro desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. López guardó silencio, argumentando que tiene derecho a no autoincriminarse, por lo cual todavía no ha sido posible conocer cuáles son las acusaciones exactas que hizo contra Mansur, ni cuáles son las pruebas que tiene para sustentarlas. El tema de fondo es que Olmedo López todavía no ha concretado su acuerdo con la Fiscalía, en donde está a la espera de beneficios penales a cambio de la información completa que tiene y de la devolución del dinero que se habría robado. La Fiscalía ya lo citó a interrogatorio la próxima semana y ese es el inicio formal del proceso de colaboración, al cabo del cual se sabrá cuál sería el escenario sobre el que Olmedo López tendría que rendir testimonio. Sin embargo, y esto es importante, la Fiscalía no tiene solamente el testimonio de Olmedo y de Schneider, tiene muchos más elementos que lo han llevado a avanzar en una investigación que está a punto de entregar resultados contundentes, por lo cual la negociación no es absolutamente benéfica para los sindicados, para quienes han hablado en medios de comunicación, porque ya la Fiscalía tiene documentos, tiene otros testimonios y tiene otros elementos penales que le permitirían llegar al fondo de todo este escándalo de corrupción. Lo más importante es que los sindicados que han aceptado delitos en medios de comunicación respeten a la justicia y digan la verdad. En cualquier caso, podrían haber señalado que no iban a declarar o no iban a decir absolutamente nada a la espera de que la Fiscalía concretara un preacuerdo con el señor Olmedo López. Por ahora, la justicia debe ser respetada y debe acudirse a los llamados que se hacen por parte de cada una de las entidades. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos. Con el retiro de Sura de ese dominó de la CPS en Colombia, independientemente de si el gobierno autoriza el desmonte o si al final la interviene, desde ya el gobierno colombiano, el del presidente Petro, tiene bajo su gestión la salud de 7 de cada 10 colombianos y será el gobierno el que tenga que hacer que la plata alcance, porque es la misma plata
con la que tanto le han advertido al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo desde la EPS, que no alcanza porque lo que vale la salud es más que lo que se está girando, pronosticando además que otras EPS van a seguir con el mismo camino, el de solicitar el retiro voluntario del sistema, como lo advirtió ASEMI, recordando que ya es más de un año de advertencias al gobierno sobre esta crisis. Es que el problema no es ni de Sura ni de ASEMI, es un problema estructural de plata, del que el gobierno no quiere darse cuenta, o bueno, se dio cuenta y lo quiere solucionar a su manera, con una reforma a la salud sin consenso, por cierto, reforma que debería haberse ya radicado, aquella de la que se dijo tendría mensaje de urgencia, pero que el país todavía no conoce completa, también con intervenciones de la superintendencia y claro, con el manejo de la plata para que sea un manejo público. A la crisis que es financiera en el sistema hay que sumarle el ingrediente político de la mañana de hoy. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, amanece invitando a la calle para protestar por la inminente desaparición de la EPS Sura, que es la EPS de la mayoría en ese departamento. De los 5,3 millones de afiliados que tiene Sura, hay que recordar que 1,6 están en la ciudad que gobierna Federico Gutiérrez. Por eso dice él que si toca hay que marchar para mostrarle al presidente Petro que los colombianos defienden el sistema de salud. Cuidado, porque esa puede ser una estrategia política, pero no necesariamente la solución a la situación financiera. De este mismo tema, el expresidente Álvaro Uribe amanece culpando al gobierno del presidente Petro de quebrar no solo a Sura, dice el mensaje, a las EPS y de llevar el sistema a un modelo público de derroche que va a terminar, anticipa el uribismo, sin presupuesto. Hay que escoger entre la incompetencia y la miseria socialista o el buen servicio del capital privado, escribió el expresidente, lo que demuestra que aquí estamos en la pelea de siempre, de si el modelo de salud es mejor manejado por el gobierno o manejado por los privados. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos, 281 páginas que afectan el bolsillo futuro de 19 millones de afiliados. Mamotreto de la ponencia de reforma pensional presentado ayer para su cuarto y último debate en plenaria de la Cámara de Representantes, donde arrancaría a debatirse el próximo martes. Un texto que conserva en esencia lo aprobado en el Senado y también en la Comisión Séptima de la Cámara, dándole mayor juego al Banco de la República en la administración del manejo del fondo pensional, que ahora tendría 3 y no 4 expertos que serían nombrados directamente por el Banco de la República por periodos prorrogables de 4 años, dejando también en firme la entrada en vigor del nuevo sistema pensional a partir del año entrante, del 1 de julio del año 2025, pese a las advertencias y a las recomendaciones de expertos de que no habría tiempo suficiente para hacer los ajustes y cambios necesarios, como pasó ya con el FOMAC y la salud de los maestros, en donde del afán no quedó sino el cansancio. Y finalmente, ponencia que deja en firme el umbral de cotización obligatoria con pensiones en 2.3 salarios mínimos mensuales. No obstante, hace unos días nos dijo aquí en Blue Radio el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, que en la discusión de la plenaria van a intentar subir ese umbral a 4 salarios mínimos, que es lo que siempre ha querido el presidente, que es la exigencia de sindicatos como la CUT y que es lo que quiere además el ministro de Hacienda para poder matar 3 pájaros de un solo tiro, aumentar en 18.000 millones de pesos el recaudo de ese fondo público, poner menos dinero para cumplir con el pago de las mesadas y alargar por una década más la vida de ese fondo, pues con un umbral de 4 salarios duraría hasta 2074, mientras que con 2.3 salarios solo tendría gasolina hasta el año 2065. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 minutos de la mañana. La migración venezolana ha significado un reto inmenso para el Estado colombiano. En nuestro país hay 2.864.000 venezolanos y aunque la ciudad favorita o donde prefieren quedarse es Medellín, que tiene un 82% de la población venezolana, los ciudadanos de ese país están presentes con mayor incidencia en Cundinamarca, en Santander y por supuesto en el departamento de La Guajira, por la que
amanece hoy el gobernador Jairo Aguilar peleando con los alcaldes de Bucaramanga y de Arauca. El motivo de la discordia es la decisión de expulsar migrantes desde esas dos ciudades y enviarlos a Paraguachón, en la zona norte del país. Ya comenzó esa operación, ya el primer bus con 15 venezolanos y otros 15 por el puente internacional José Antonio Páez en Arauca capital ya inició. Ya tienen hoy 54.325 migrantes viviendo allí ilegalmente. Pero ese no es el punto, son los habitantes de calle, 98 de los cuales 47 son venezolanos y que tienen antecedentes o anotaciones judiciales por delitos como hurto y hasta abuso sexual. En el listado hay un hombre con 36 anotaciones judiciales, otro con 24 y otro con 19. Son delincuentes que se convirtieron en un dolor de cabeza para el alcalde Juan Cuenza de Arauca, que les está dando comida, ropa y un auxilio económico que va entre los 150.000 y 200.000 pesos para que dejen, dice él, voluntariamente su ciudad. No es distinta la situación en Bucaramanga, donde el alcalde Jaime Andrés Beltrán tiene 130 venezolanos, delincuentes con antecedentes, algunos con más de 10 anotaciones judiciales, listos para ser enviados de vuelta a su país. La decisión de expulsar es la razón de la queja del gobernador de La Guajira, Aguilar, que cree que es arbitraria y xenófoba. La verdad es que, aunque la medida lo que busca es dejar a los venezolanos muy lejos de Arauca y muy lejos de Bucaramanga, no resuelve de fondo el problema, porque hay documentados casos de delincuentes que han sido retornados a su país y que vuelven a Colombia por el mismo punto fronterizo por donde fueron expulsados. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. 6 de la mañana, 38 minutos. A esta hora una temperatura en Bogotá de 12 grados centígrados. Tiempo seco en Bogotá. Tiempo seco en la mayor parte del país. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, iniciando con buena actitud, iniciando con ganas, con fuerza, tratando de provocar las mejores emociones en el corazón. A pesar de todas las noticias, a pesar de todas las dificultades, uno tiene que tener buena actitud y creer que las cosas van a estar bien. A pesar de los pesares. Sí, sí. Tema Porque de hoy, muchos. padre. ¿Usted juega algún videojuego? Yo juego... Porque es que me fue mal a mí. ¿Por qué? Porque es que mi sobrino de 10 años, fui a Santa Marta y me puso a jugar una vaina y que es Sónico. Que es muy simple, pero no. mi destreza no da para tanto. No, por ejemplo. Y perdí con el niño de 10 años. ¿Sónico o Sonic? Sonic. Ah. No videojuego, pero en el celular tengo Sudoku, por ejemplo. Ok. Yo también lo ensayo, pero esto tiene que ver con destreza, porque sabe que definitivamente hay estudios que muestran que este tipo de juegos
genera otro tipo de lógica y producen aprendizajes distintos también. Pero, oiga, no me fue bien. Porque a pesar de que parecería muy fácil, lo que no tengo es destreza. Es muy fácil. ¿Has jugado, Ricardo? Me imagino que tu niño juega. No, Matías todavía no. ¿Todavía no? No, pero está ya incursionando en el mundo, cerquita de incursionar en el mundo de los videojuegos. Todos terminamos allá, Ricardo. No, supongo que todos terminamos, además, perdiendo con ellos. ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces voy a hablar de eso, de los videojuegos. En mi época era Mario Bros, por ejemplo. Ah, bueno, eso me tocó a mí. Telebolito. No, Telebolito no. Claro. ¿Telebolito? ¿Se acuerdan? No, Mario Bros hoy en día les parece una bobada. Mis hijos juegan Roblox. Que no sé, es uno que es como muy popular y también creo que exige como racionamiento espacial, padre. Algo aprenderán, pero... Bueno, creo que no hay niño que no juegue videojuegos, ¿no es verdad? Ahora, y si el papá quiere estar cerca, tiene que intentar aprender, revisar, mirar. Pero, y entonces, dicho que los videojuegos son casi obligatorios para los niños y los adultos, generan aprendizajes bien distintos a los que nosotros estamos acostumbrados. Genera, por ejemplo, cuestión de memoria, nuevos razonamientos espaciales, es decir, nuevas lógicas, porque la lógica no es tan lineal como usted y yo estamos acostumbrados. Introducción, nudo, desenlace. Aquí no, aquí suceden las cosas casi que al tiempo. Entonces, hay aprendizaje y hay estudios ya sobre eso. Sí, y me va a hablar de mi experiencia y del estudio. Y de los aprendizajes generados de videojuegos. Y de cómo perdí. Yo que soy ardido. A mí que no me gusta perder. No me diga. Eso no lo sabe nadie, pero... Ya viene el padre Linero hablando de videojuegos, de jugadores y de aprendizajes. Ok, vale. Daniel, buenos días. Tenemos hoy noticia deportiva buena para la gente del Medellín. Hola, Néstor. Muy buenos días. Muy buena, porque goleó al Always Ready de Bolivia, póker de goles y clasificación a octavos de final de Copa Suramericana. Solo clasifica de forma directa el líder y el Medellín ganó su grupo. Por eso va a estar en los octavos de final, donde van a llegar también equipos transferidos de la Copa Conmebol Libertadores de América. Pero sí, realmente cerrando una buena semana de colombianos en el plano internacional. Oigan, Néstor, y esta tarde viaja a Wembley Real Madrid sin su arquero titular en la delegación. Sigue aislado por una gripa. ¿Es Courtois? No, el titular es Lunin. Courtois fue el titular hasta el comienzo de esta temporada porque se lesionó. Ya está recuperado. Lunin ha atajado toda la temporada en Liga de Campeones de Europa y en la Liga, salvo algunos partidos ya en esta última recta final de Courtois, pero Courtois no ha jugado ni un solo partido de Champions y podría ser titular este sábado. Pero podría, si dejaron a Lunin, ¿quiere decir que Courtois va a tapar? Lo que pasa es que no viaja con la delegación, por lo que lo están cuidando, porque está con gripa, entonces para evitar contagios no viajó con ellos, pero va a acompañar al Real Madrid. Todavía no se sabe si logra recuperarse y cuál va a ser el titular. 6 de la mañana, 42 minutos, la final de la Champions, que es este sábado, mañana sábado, 2 de la tarde, hora colombiana. Desde Wembley, en Londres. Exactamente. 6:42 minutos en Mañanas Blue. Ahora son las 6 de la mañana, 42 minutos. Comenzó la deliberación del jurado, intentando un veredicto alrededor del expresidente Donald Trump, intentando decidir de qué tamaño es la condena. Él es el menos optimista. A esta hora, desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y se espera que el jurado reanude sus deliberaciones esta mañana. Hoy probablemente la jornada se puede extender hasta las 6 de la tarde si es que no logran llegar a un veredicto antes. Ayer la deliberación duró por cerca de 5 horas. Deben estar juntos en un salón a puerta cerrada del que no pueden salir ni para comer, sentados en una mesa larga. Mientras que deliberan en la sala de audiencias, las partes deben esperar el veredicto y deben seguir una serie de instrucciones contenidas en 55 páginas que el juez Merchan, el colombiano, les dio en las últimas horas y que a Trump no le gustan para nada. De hecho, no le gusta absolutamente nada del juicio, como ya ha dejado claro, pero no es para nada optimista. Dijo que ni un santo se podría salvar de estos cargos. In listening to the charges from the judge, who's, as you know, very conflicted and corrupt because of the confliction, very, very corrupt. Mother Teresa could not beat these charges.
These charges are rigged. The whole thing is rigged. Yo diría, y escuchando las instrucciones del juez, que como ustedes saben está en conflicto de interés y es un corrupto, muy corrupto, que ni la Madre Teresa de Calcuta podría superar estas acusaciones. Estos cargos están amañados, todo está amañado, aseguraba Trump. Por lo pronto el jurado en las últimas horas le envió 2 notas al juez Merchan, una pidiendo que les volvieran a leer las instrucciones para la deliberación y la otra solicitando que les facilitaran el testimonio nuevamente de uno de los testigos del juicio, bueno, de 2 realmente, de David Pecker, exeditor del National Enquirer, y de Michael Cohen, exabogado de Trump. Ahora bien, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa si Trump es hallado culpable? Recordemos que enfrenta 34 cargos por falsificación de registros contables para tapar el pago a la actriz porno Stormy Daniels por $130,000. ¿Puede terminar en la cárcel Trump? Es posible, aunque poco viable. Cada cargo da hasta 4 años de cárcel. Si el jurado lo encuentra culpable, le corresponderá al juez Merchan definir la magnitud de la pena, que se espera que no incluya cárcel porque Trump no tiene antecedentes penales. Entonces es posible que le imponga más bien una libertad condicional. Y la otra pregunta es si una condena tendría efecto sobre sus aspiraciones presidenciales en términos, por ejemplo, de inhabilitación. Pues una condena tampoco lo inhabilitaría de ser candidato, ni de posesionarse si es que llega a ganar las elecciones presidenciales. Ahora bien, Trump en efecto puede apelar una eventual determinación por parte del jurado y eso tendría que escalar ante una corte superior. Por tanto, es posible que si se presentan varias apelaciones y varios recursos, no pueda existir por lo menos una sentencia por parte del juez Merchan hasta antes de las elecciones del 5 de noviembre, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. La verdad a mí me emociona mucho pensar en los juegos de mi infancia y de mi adolescencia. Teníamos que correr, concentrarnos y esquivar a los otros. Desde jugar a la libertad hasta los partidos de bate, como llamábamos a esa pequeña copia del béisbol. Vas pasando por los partidos de boletrapo en la polvorienta calle 12 del barrio Olivo de Santa Marta. Era diversión, libertad, posibilidad de reflexión, adquisición y desarrollo de prácticas y habilidades que eran necesarias o que fueron necesarias para la vida. Al fin y al cabo, Jerome Bruner tiene razón cuando dice, abro comillas, el juego en los niños y niñas es una actividad principal, su medio de conocerse y de descubrir su entorno, establecer conductas y relaciones con él. En esta etapa, el niño y la niña comienzan a aprender jugando. El aprendizaje es para él una especie de juego de roles con determinadas reglas. El niño asimila, sin darse cuenta, los conocimientos elementales. Ahora, el pasado fin de semana que volví a Santa Marta, mi sobrino de 10 años, Tiago, me invitó a jugar. Claro, nada tenía que ver con los juegos que yo tenía de niño. Él me pidió que jugáramos en una consola un juego de acción llamado Sonic, cuyo objetivo es juntar anillos y recompensas que le permitan al personaje obtener mejoras para su juego y desbloquear a otros personajes. Para ello debe correr, saltar y conseguir monedas que servirán para mejorar su desempeño. Es obvio que mi destreza digital es menor a la de este niño, pero pude darme cuenta de la pertinencia y veracidad del estudio publicado por la revista Plus One, que insiste en señalar cómo la práctica de videojuegos de estrategia en tiempo real puede incrementar significativamente la flexibilidad cognitiva. Creo que no solo en estos tipos de videojuegos, sino que todos aportan crecimiento en algunas habilidades. Por ejemplo, creo que ese que jugué con él, hay una mejora de la memoria de trabajo y de las funciones cognitivas. Seguro también genera algunas dificultades, por lo que exige la cercanía de los padres y la disciplina necesaria. Oye, me siento feliz, no solo porque fue una oportunidad de divertirme, sino de acercarme a mi sobrino de 10 años de una manera lúdica. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
6 de la mañana, 49 minutos. Bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue. Acostumbrados a las eliminaciones de equipos colombianos en copas internacionales, en este 2024, Junior de Barranquilla primero y ahora el Deportivo Independiente Medellín escriben una historia diferente. El poderoso, el Medellín, le propinó una goleada al Always Ready de Bolivia. Fue un contundente 4-0 con un extraordinario segundo tiempo. Mender García, Baroja en contra, Brian León y Jairo Moreno convirtieron los 4 goles del Medellín, que se clasificó de esta manera a los octavos de final tras ganar el grupo. Recordemos que en Copa Suramericana solo clasifica de forma directa el líder de cada grupo. Hoy tendrá acción Alianza de Valledupar, pero recordemos, este equipo ya está eliminado. En la jornada internacional, John Arias volvió a ser figura de Fluminense. El colombiano puso la asistencia del tercer gol con el que Flu venció 3-2 a Alianza Lima. En Copa Libertadores, en ese grupo, Fluminense y Colo-Colo, que empató con Cerro Porteño en Paraguay, avanzaron a los octavos de final, por lo que ya son 14 los equipos que han confirmado su clasificación. Faltan 2, uno saldrá de la jornada de hoy y habrá que esperar también para que Gremio de Porto Alegre se ponga al día para saber si se mete o no a los octavos de final. En otra noticia, la selección Colombia Femenina Sub-20 perdió en su segundo partido de la Sud Ladies Cup 2024. Las dirigidas por Carlos Paniagua perdieron 2-1 ante la selección de Japón y ya no optarán por el título del torneo. Tendrán que esperar al juego entre México y Japón, los otros integrantes de su grupo, para saber si disputan por el tercer lugar o por el quinto puesto. La mala noticia fue la lesión de su mejor jugadora, la delantera Gabriela Rodríguez, que salió en camilla y entre lágrimas. Esta selección, recordemos, se prepara para el Mundial Sub-20 que se disputa en Colombia entre agosto y septiembre. Hoy también juega la femenina, pero la de mayores, en partido amistoso en Venezuela. En Barquisimeto jugará a las 6 de la tarde, partido de preparación para los Juegos Olímpicos. Lo podrán seguir en el HD2 de Caracol y también en golcaracol.com. Y esta mañana estaremos atentos además al debut de Mariajo Uribe en el US Open de golf que se disputa en Lancaster, Pensilvania, en Estados Unidos, y que reparte una bolsa de $12 millones. Ya está en cancha María José Uribe y arrancó con un par. Y recuerdan también el caso del golfista número 1 del mundo, Scottie Scheffler, que había sido detenido hace 15 días por saltarse un control policial cuando ingresaba al club en el que se jugaba el PGA Championship. Bueno, pues en una audiencia que no superó los 10 minutos, todos sus cargos han sido desestimados. Más noticias entregan nuestras deportistas, y es que la judoka Erika Lazo se convirtió en la atleta número 65 que representará a Colombia en París en 2024 en los Juegos Olímpicos. Con su puesto 36 en el ranking mundial, fue suficiente para obtener el tiquete a París. Y ya empezamos a palpitar la final de la Liga de Campeones de Europa. Esta tarde viaja el Real Madrid a Wembley y en esa delegación no estará el que venía siendo arquero titular, Andriy Lunin. Él viajará el día viernes en horas de la mañana, todo porque tiene un cuadro gripal y están evitando el contagio con el resto de sus compañeros. Por esta misma razón, todo indica que Thibaut Courtois, que hasta ahora, recuperándose de una lesión, no ha actuado en ningún solo partido de Champions, tiene grandes opciones de ser el titular en la final del próximo sábado a las 2 de la tarde. 6:52 de la mañana, todo en deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La noticia del momento en Blue Radio. Esta organización. General, yo dije 4 cabecillas, son 5, ¿no? 5. Son 3 jefes de zona y 2 coordinadores de zona en este golpe contundente. Secretario, ¿usted puede explicarle a la ciudadanía cómo se priorizó en la política de seguridad que tenemos unos delitos donde está la extorsión, donde está el... 6 de la mañana, 56 minutos. Escuchan ustedes en directo al alcalde Carlos Fernando Galán, que está anunciando esta mañana de manera extraordinaria la captura de 20 integrantes del Tren de Aragua, una de las bandas de delincuentes colombianos y venezolanos ellas, sobre los cuales hubo una redada en estas últimas horas, esta madrugada, en 3 zonas diferentes de Bogotá. Juan Esteban Quintero con el alcalde. Néstor, buenos días. Nos encontramos aquí en la estación de policía de la localidad de Kennedy, en donde se da este importante resultado, en donde se capturan a por lo menos 20 miembros de la organización criminal Tren de Aragua, la cual estaría dedicada a la extorsión en diferentes localidades de la capital, especialmente en Kennedy, Bosa y en Ciudad Bolívar. En este momento está hablando el secretario de Seguridad, César Restrepo, sobre estos resultados. Desarticular las estructuras de extorsión, pero no permitir que se vuelvan a reintegrar. La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad llegó a la localidad de Kennedy para no irse más. Aquí es muy importante la denuncia de los ciudadanos. Desde el 1 de enero los estamos invitando a denunciar. A veces hemos escuchado que los ciudadanos no confían en la denuncia para poder obtener estos resultados. Estos 20 capturados que hay atrás de nosotros demuestran que la unión entre los ciudadanos y las autoridades... En este momento entrega declaraciones el secretario de Seguridad, César Restrepo. Hay que decir que en estas operaciones 2 de los capturados son de nacionalidad venezolana, pero todos, absolutamente todos, van a ser judicializados por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión. También hay que decir que se encontró importante material que estaba relacionado con la venta y uso de drogas. Vamos a pasar entonces a las preguntas de los medios de comunicación. Sí. La primera pregunta, Fabián Forero de Red Más Noticias. Sí, Juan Esteban, le pido un favor ya que van a pasar a preguntas. Esta es una noticia muy importante para la seguridad de Bogotá, como usted está allí con el alcalde. Si puede preguntarle también por el plan de desarrollo que fue aprobado anoche en el Consejo. Claro que sí, señor Néstor. Ya vamos a preguntar. Vale, gracias. 6 de la mañana, 58 minutos. La concejal Sandra Forero en Bogotá
participó en la muy caliente discusión de anoche sobre el plan de desarrollo, que termina reviviendo la ALO desde la 80 hasta la 153, dándole golpes a algunos de los proyectos bandera de Claudia López. Quedó enterrada definitivamente la idea del corredor verde por la séptima y quedó enterrada la idea de la ciudadela del cuidado, que este era, Ricardo, como le decía Claudia López, a esa zona del ALO, al reemplazo del ALO. Claro, y lo que buscaba, y fue uno de los últimos acuerdos que tuvo Claudia López como alcaldesa de Bogotá con el presidente Gustavo Petro antes de la ruptura política que han sufrido en los últimos meses, justamente para que se adelantara ese proyecto y no adelantar la obra de la avenida longitudinal de Occidente en una zona que obviamente es objeto de mucha controversia, como es la zona de la reserva Van der Hamen. Y Claudia... el alcalde Peñalosa dice que es un cúmulo de fincas y de fábricas y que de reserva en esa zona no tiene mucho. Y Claudia López, si la gente de Claudia López está diciendo que lo aprobado anoche en el plan de desarrollo viola el POT de Bogotá. Concejal Sandra Forero, buenos días, concejal. Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo y a los oyentes de Blue. Sí, si le parece, primero, para hablar al derecho, esta idea revivida, aprobada ya anoche de la ALO, avenida longitudinal, ¿va de dónde a dónde? De la 80 hasta la 153. Esto es muy cerquita a la avenida Ciudad de Cali, ¿verdad? Sí, señor. Llega hasta la 153 precisamente porque pues hay unas limitantes que sí dijo el POT que no permiten que se continúe. Sí, hasta la 153 no contradice nada del POT. No, señor. No, porque queda... la Van der Hamen es al norte de las calles 170. ¿Qué humedales atravesaría esta avenida ALO aprobada anoche? Ahí está el humedal Juan Amarillo y llega ahí justo al límite de la Conejera. Sí, ¿no atraviesa la Van der Hamen? No llega hasta la Van der Hamen. Sí. Concejal Forero, ¿y por qué la gente cercana a Claudia López estaba anoche inclusive anunciando demandas?